Eruktavi kormeon barbombono, ti coego per mia regi, beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi, januisti quita fece, et in eterno permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in caeli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te elevavi oculos meos, coetas in celis, ecce sicut oculi servorum in manibus Dominorum suorum, sicut oculi ancilla in manibus Domine sue, ital oculi nostri ad Dominum Deo nostrum done miseratur nostri. Misere nostri Domini, misere nostri, quia multum replete summe despectione, quia multum replete anima nostra, opprobrium abundantium et specius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende-nos in prelio contra iniquitia insidia diabolis te presidium. Impere le Deus supplite peccamur, tuque principe militia celeste, Satanás, Dios que spiritu malignos, que perdición animaron per vagantur in mundo divina virtuti in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Yo soy el Padre José Manuel. Dios les dé la gracia de verlo hasta el final. Vamos a repasar, hace días que nos repasamos la traducción del Cántico de la Santísima Virgen María, perdón, de la antífona. Bienaventurada, beata es Virgo María, bienaventurada es Virgen María, pues Dominum portasti, porque al Señor portaste, creator mundi genuisti qui te fecit, que al Creador del mundo procreaste a aquel que te hizo, et in eternum permanes Virgo, y para siempre permaneces Virgen. Ora pro nobis ad Dominum Iesu Christum, ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Eructavi cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. Exhalo mi corazón una palabra buena, dedico yo mis obras al Rey. Y se repitió, bienaventurada Virgen María, porque al Señor portaste, Creador del mundo, procreaste aquel que te hizo, y para siempre permaneces Virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Preciosa la antífona, como les he dicho, para que la tengamos presente y la meditemos también. Recordemos las palabras de San Pablo, la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad para que se salven. Ya les he dicho, nosotros no podemos esperar que de Roma salga absolutamente nada y de las parroquias que están en comunión con Roma. Ellos ya tienen una religión que se llama la religión sinodal. Si ustedes no hacen caso, ese es problema de ustedes, esa es cosa de ustedes, porque eso ya no es católico, todo lo que hagan. Ya para el año entrante están planeando hacer, o ya anunciaron hacer un año santo. ¿Santo en qué? Si ellos ya no creen en Jesucristo, nuestro Señor, ellos ya no creen en la Trinidad, no creen en nada. ¿Qué santo es eso? Es para engañar a la gente y poderla
mantener embaucada para así poder llevar al infierno con esa religión sinodal, esa religión del nuevo orden global. Allá ustedes sigan durmiendo y pensando que nada pasa, que los enemigos están dormidos y pereciendo como nosotros, y verán. Vamos a continuar con el texto del Catecismo del Padre Faría, Curso Superior de Religión, y vimos qué día entronizamos la cuestión de los mandamientos, pero ya empezamos hoy con el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento nos prescribe la virtud de fe, esperanza y caridad, y la virtud de religión, y nos prohíbe los pecados que van contra ellas. Ya hemos hablado de las virtudes teologales, estudiemos la virtud de religión. Esta virtud que la gente no tiene ni idea de lo que es la virtud de religión. Virtud de religión, cuadro sinóptico. La virtud de religión, el culto y sus especies, culto a Dios y el culto de los santos. Pecados contra la virtud de religión. Superstición por exceso. Culto indebido a Dios, culto falso e impropio. Culto a la criatura, adorándola, pidiéndole lo que solo Dios puede dar. Origen y gravedad de la superstición, idolatría, adivinación, espiritismo, hipnotismo, creer en agüeros, creer en sueños, vana observancia, magia, maleficio, irreligiosidad por defecto, impiedad, sacrilegio, tentación de Dios y simonía. Eso es lo que trata. Vamos entonces, la religión nos ordena rendir a Dios el culto que le debemos como creador y ser supremo, y nos prohíbe lo que vaya contra ese culto. No es una virtud teologal, sino moral. O sea, la virtud de religión no es teologal. Acuérdense, las teologales son fe, esperanza y caridad. Y la virtud moral, la virtud de religión es una virtud que está dentro de la justicia. Acuérdese, la justicia, de las virtudes morales de la justicia. Porque no tiene por objeto al mismo Dios, sino el culto que le damos a Dios. O sea, la religión no tiene por objeto al mismo Dios, sino al culto, o sea, a los gestos o los hechos que nosotros tenemos para con Dios. Al culto que debemos pertenece a la justicia, y es la más excelente de las virtudes morales. De todas las virtudes morales, la religión es la virtud más excelente. ¿Cuántas son las virtudes morales? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Y qué vale un hombre que sea muy prudente, pero no practica la virtud de religión? Le debe a Dios el culto y no da ejemplo también de darle culto a Dios. O sea, se comete varias faltas. Vamos entonces. El culto y sus divisiones. Culto en general es el honor que rendimos a un ser superior en testimonio de su excelencia. Así rendimos culto a los héroes de la patria, a hombres ilustres, etc. En sentido estricto, es el honor que tributamos a Dios por su excelencia infinita y a los santos por la relación que tienen con Dios. El culto se divide en A, por sus manifestaciones en interno y externo. B, por las personas que lo tributan en privado y público, según que es ejercicio por un ministro de la iglesia o un particular. Por el objeto en culto de latría o de dulía, según que se dirija a Dios o a los santos. Acuérdese que el único culto de latría, que significa adoración, es solamente a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al Santísimo Sacramento, y el Viernes Santo a la Santa Cruz. Eso habíamos hablado hace tiempo. El culto de dulía se le tributa a los santos, a los ángeles, a los santos, Ave María. Y el culto de hiperdulía se le tributa a la Santísima Virgen María, que está inferior a la latría
y superior a la dulía, porque la Virgen está entre Dios y los ángeles. No está ni con los ángeles ni con Dios, está en un estado porque ella no es espíritu puro, no tiene toda potestad, sino que goza de los privilegios de haber sido la que dio la carne y la sangre al rey para ofrecerlo en la cruz, un instrumento altísimamente necesario para la obra de la redención. Acuerde, por ejemplo, la misa se llama acto de latría, porque es un acto de adoración. Latría, Eucaristía, acción de gracias, impetración y expiación. Por el objeto en culto, la latría o endulía, según lo que se dirija a Dios o a los santos. Por el modo, en absoluto y relativo, según que honre directamente a Dios y a los santos, o a sus representantes y a las reliquias. Culto interno y externo. Culto interno es el que rendimos a Dios con nuestras facultades interiores, entendimiento y voluntad, o sea, el culto personal. El culto interno es el fundamento de la virtud de religión. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:24. El culto externo es el que le rendimos por medio de manifestaciones exteriores, como la Santa Cruz, las funciones religiosas, las procesiones, el santo sacrificio de la misa. El culto externo es necesario por 3 motivos. Primero, porque Dios es creador no solo del alma, sino también del cuerpo, y con ambos debemos reverenciarlo. Porque está en la naturaleza del hombre manifestar por actos exteriores sus sentimientos interiores, porque el culto interno sin el externo decae y languidece, pero el culto externo no puede ser útil sin el interno, esto es, sin la fe y devoción. Cristo hacia este reproche a los judíos: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, Mateo 15:8. ¿Y por qué? Bueno, aquí sigue el culto privado, público y privado. Culto público es el que se rinde a Dios en nombre de la Iglesia, por la persona en la forma determinada por ella. Cuando falta alguna de estas condiciones, el culto es privado. El culto público se llama también litúrgico y es el conjunto de ceremonias que lo integran. La liturgia siendo sus actos principales el santo sacrificio de la misa, la administración de los santos sacramentos, el rezo o el canto del oficio divino, las exposiciones del Santísimo Sacramento también son culto público. El culto público es necesario porque, siendo la religión elemento esencial de la sociedad, debe haber en esta persona especialmente designadas para rendirle a Dios homenajes que le son debidos. El culto público se llama social cuando el gobierno oficialmente toma parte en él. El culto social es necesario porque la sociedad en cuanto tal también tiene deberes para con Dios. Pero no sucede así hoy en día. Eso sí era en los tiempos donde los reinos eran católicos, pero hoy en día la sociedad es satánica. Dicen que es laica, pero mentiras. Todos los presidentes, cuando van a tomar posesión, se van dando los brujos y hechiceros para que les echen humo por la cabeza, como le echaron humo por la cabeza a Juan Pablo II allá en México, y para que le fumen el chicote y les hagan brujerías. Esa gente está entregada al diablo, pero engañan al pueblo diciendo que no, que este culto es, que este país es laico, que no practican ninguna religión, y es mentira, es puro satanismo. Porque entiendan que el hombre no puede ser indiferente a la religiosidad. El hombre o busca la luz o se consume en las tinieblas del error y de la maldad. De aquí la importancia que tiene aquellas personas que, pudiendo asistir a la Santa Misa, se quedan durmiendo y no asisten al santo sacrificio de la misa. Como yo les he dicho, roban a Dios, son injustos porque le están robando a Dios el derecho que Dios tiene de recibir el culto de adoración, acción de gracias, impetración y expiación. Se quedan mirando un partido de fútbol, se van a la cancha de fútbol, se van a jugar,
se van de paseo y la Santa Misa no vale absolutamente nada. Son ladrones, profanadores, gente sucia que no le importa absolutamente nada las cosas de Dios. Prefieren estar aplastados 3 horas en una cicla que asistir a la Santa Misa. ¿Y qué pasa? Pues que no hay iglesia, porque la iglesia, si hay misa, hay comunidad. Y entonces hay oración pública y hay ejemplo para los demás. Pero si no hay misa ni hay nada, pues no hay ejemplo, no se practica la virtud de religión. Es una comunidad que solamente está instada a ser injusta con Dios. Yo no sé, pero eso es más rápido, más fácil es ir a gritar en un pedregal por allá a la orilla de un río, que a esta generación que no entiende absolutamente nada. La situación de la iglesia conforme está, yo me quedo horrorizado de ver todo lo que están planeando contra la iglesia y yo no veo nada, a nadie le interesa nada. Oh Dios, tenga piedad de nosotros. Culto de latría, dulía e hiperdulía. Culto de latría o adoración es el que rendimos únicamente a Dios en reconocimiento de su excelencia infinita y de su dominio supremo sobre todas las criaturas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y al Santísimo Sacramento, y a la Santa Cruz del Viernes Santo. Esos son el culto de la adoración que da la Iglesia. No se adora a la Virgen, no se adora a ningún santo. Culto de dulía o veneración es el que rendimos a los santos, en reconocimiento de la excelencia que Dios les comunicó. Culto de hiperdulía o especial veneración es el que rendimos a la Santísima Virgen María en reconocimiento de su dignidad Madre de Dios. Entre el culto de Dios y el de María Santísima y los santos hay estas diferencias. Primero, a Dios se le adora, a los santos se les venera. Segundo, a Dios se le rinde culto por su excelencia infinita, a los santos por las gracias que han recibido de Dios. A Dios se le pide como dueño y Señor, a los santos como simples intercesores ante Él. Culto absoluto y relativo. El culto se llama absoluto cuando se dirige directamente a la persona que honra. Por ejemplo, cuando adoramos a Dios presente en la Eucaristía, y relativo cuando lo honramos a la persona, cuando honramos a las personas por medio de una representación. Por ejemplo, la adoración de la cruz o la veneración a una imagen o reliquia. De las anteriores consideraciones se desprende la inmensa diferencia que debe mediar entre el culto de la Divina Eucaristía y el de las imágenes de los santos. En la Eucaristía honramos al mismo Dios encarnado y realmente presente en la imagen, realmente presente. En las imágenes, aún en las de Cristo, en la cruz, o sea, un crucifijo, a una simple representación de la persona, del misterio. En la Eucaristía honramos al Ser Supremo, al Creador y Redentor. En las imágenes de los santos, a los siervos que se distinguieron en su servicio, pero en todo caso a un siervo o a una criatura. Se ve con cuán ignorancia e inconsideración proceden aquellas personas que entrando al templo corren a postrarse ante la imagen de un santo de su devoción, sin haber rendido sus homenajes de adoración, respeto y amor a Jesucristo oculto en el altar bajo la especie del pan. Honremos primero al amado y después acudan a los siervos. Vayamos primero al rey y después a sus sirvientes. El culto a Dios, los actos de culto. Los actos de culto a Dios son interiores, como la oración y la devoción. Exteriores. Los actos de culto a Dios son interiores, como la oración y la devoción, o exteriores, como la adoración, el sacrificio y la oblación.
El voto y el juramento son también actos de culto exteriores. De ello y de la oración y sacrificios hablaremos en su respectivo lugar. Devoción es la prontitud y generosidad de ánimo en todo lo referente al servicio de Dios. Una persona devota es una persona que es pronta y generosa, pero en el servicio de Dios lo primero que hay que hacer es mantener la nitidez de la fe. Por eso es falsa devoción a gente que papita mamita María, papita Dios, mamita María, y les importa que estén, y después van a aplaudir el matrimonio de gays, y después van a estar en comunión con celebrar misas con la Pachamama y con los dioses de los toltecas y los totonecas y los no sé qué porquería. Eso no hay ninguna devoción ahí es una suciedad inmunda. Adoración, segundo, es el culto que rendimos a Dios en reconocimiento de su excelencia infinita y supremo dominio sobre todas las criaturas. El culto de adoración se debe solo a Dios, esto es, a cada una de las tres divinas personas y a la sagrada humanidad de Cristo por la unión personal con el Verbo, al crucifijo, Santa Cruz, clavos y otros instrumentos de la pasión les damos culto de adoración relativo, esto es, honramos a Cristo por medio de ellos. Recuerda que el Viernes Santo, si la Iglesia tiene muy clara la adoración a la Santa Cruz por contener la sangre de Cristo. Tercero, oblación es el ofrecimiento que los fieles hacen a Dios de lo necesario para el culto y sustentación de los sagrados misterios, sagrados ministros. Oblación es el ofrecimiento que los fieles hacen a Dios de lo necesario para el culto y sustentación de los sagrados ministros. Hoy en día, precisamente hablaba con mi madre esta semana pasada, que hablando de las personas que antes iban recogiendo el diezmo, y yo recuerdo cuando estaban pequeño que había una persona encargada de recoger el diezmo en ese sector y recogía pues frutos del campo, los surcos se le dejaban, en mi casa se le dejaban los surcos para el diezmo de lo que se cultivaba. Y bueno, venía ese señor y llevaba, cuando yo veía que estaba pequeño, que el señor contrataba un carro para llevar los diezmos y eran los piscos, o sea, los pavos, gallinas, chanchos, cerdos y terneros. Entonces eso lo llevaba del sector donde yo me crié. Y allá ese era el diezmero, el señor diezmero. Y todo eso se acabó. Y además ahora la gente piensa que el cura vive tal vez de aire, que no come ni nada y que no nada, eso no, solamente, no sé absolutamente, pero realmente no hay almas ya generosas para la obra de Dios, son muy contadas las personas que, como dicen vulgarmente, sueltan algo para el culto. Ya a veces no hay ni para comprar el vino para la misa porque a nadie le interesa. Eso no, terrible. ¿Qué diferencia hoy en día a los que predicamos la fe católica a lo que era hace 100 años, 150 años atrás, donde toda la gente no tocaba rogarle para que asistiera a la Santa Misa? Iban a la Santa Misa en la mañana y por la tarde asistían a las vísperas del domingo, al rosario, que apenas se tocaba la campana, la gente iba a la iglesia. Hoy en día, terrible. Culto de los santos. A los santos les rendimos culto de dulía o veneración y la Iglesia nos recomienda este culto como justo y saludable. La Iglesia no nos lo prescribe como necesario y obligatorio, sino que nos lo recomienda como útil y provechoso. Este culto es lógico consecuencia del dogma de la comunión de los santos. En efecto, si nos podemos comunicar con los bienaventurados del cielo, ¿por qué no honrarlos? ¿Por qué no invocar su patrocinio? San Pablo escribe a los romanos en capítulo 15, versículo 30 de los Romanos: ruego hermanos que me ayudéis con vuestras oraciones. Y Santiago dice: orad los unos por los otros para que os salvéis. Santiago 5:16. Si es lícito encomendarnos a las oraciones de los fieles vivos, ¿por qué no? Si es lícito
encomendarnos a las oraciones de los vivos, ¿por qué no lo hacerlo de encomendarnos a los bienaventurados que ya están en la visión beatífica? El arcángel San Rafael dijo a Tobías: cuando tú orabas con lágrimas y enterrabas a los muertos, yo ofrecí tu oración al Señor. Tobías 12:12. Si el arcángel ofreció a Dios las oraciones de Tobías, ¿por qué no podemos nosotros pedirle a los santos ángeles que le ofrezcan las nuestras? Se ve pues claramente que la condenación del culto de los santos que hacen los protestantes no está de acuerdo con el dogma de la comunión de los santos ni con la Escritura Sagrada. La canonización. Entendemos por santos los que ya gozan del cielo y que sus eximias virtudes y milagros han sido declarados tales por el Santo Magisterio de la Iglesia verdaderamente católica, no la Iglesia global ni sinodal. La solemne ceremonia por la cual la Iglesia declara santo a un siervo de Dios se llama canonización. La Iglesia procede a la canonización de la siguiente manera. Primero, 10 años después de su muerte, el siervo de Dios puede ser declarado venerable e introducirse la causa de su beatificación. Segundo, 50 años después, examinados convenientemente la heroicidad de sus virtudes y sus milagros, se le proclama bienaventurado. Al obrar otros 2 nuevos milagros, puede proceder a su canonización. Los venerables solo pueden recibir culto privado, los beatos público, pero reducido a ciertos lugares o personas, por ejemplo, algunas diócesis o congregaciones religiosas. Los santos reciben el culto público en toda la Iglesia universal. Me sonreí por la cuestión de que dice acá que a los 10 años, dice, después de su muerte, el siervo de Dios puede ser declarado venerable. Y a los 50 años, y me da risa porque los santos de ahora de la Iglesia global son a los 2 años, ya son santos. Un Juan Pablo II, un Juan XXIII, bueno, Juan Pablo II sobre todo, lo canonizan sin haber pasado ni siquiera un tiempo. Además, yo no sé por qué lo van a canonizar, si él fue el primero que hizo la oración con todas las religiones falsas en Asís. Y como les decía ahorita, le puso la cabeza creo que en el video anterior, aquí está su respuesta, creo, le puso le puso la cabeza a los indios allá, al indígena ese, al chamán allá, a la chamana en México, para que le echara humo y le echara con unas ramas allá unos rezos de los demonios de ellos. Entonces, ¿qué santo de qué? Para ser santo tengo que creer única y exclusivamente que el único camino para entrar al cielo es Jesucristo. Si yo creo que hay otro camino, ya no hay santidad. Ahí es un engaño del diablo. Esos santos son falsos, no se pongan a seguir santos canonizados después del Concilio Vaticano II o dentro del concilio. Culto a María Santísima. A María Santísima le rendimos culto de hiperdulía o especial veneración, siendo criatura, aunque la más elevada de todas. No se puede rendir culto de adoración, pero se debe honrar más que a las demás criaturas. Los fundamentos del culto a María Santísima son su título de Madre de Dios, sus privilegios, sus eminentes virtudes y los oficios de Madre y Mediadora que se empeña con nosotros. La intercesión de María, según el sentir de los santos padres y doctores de la Iglesia, moralmente es necesaria para salvarnos, pues ha sido voluntad de su divino Hijo que todas las gracias nos vengan por sus conductos. Imágenes y reliquias. Las imágenes de los santos pueden recibir culto porque ello nos mueve a imitar sus virtudes y nos asegura su protección. Así lo ha enseñado siempre la Iglesia. Igualmente podemos honrar las reliquias de los santos porque sus cuerpos fueron templos predilectos del Espíritu Santo. El culto que rendimos a las imágenes y reliquias es A, dedulía o simple veneración. B, relativo, no honramos la madera o la tela, sino que por medio de ella honramos al santo que ella representa.
vamos a dejar acá y si Dios nos da vida, pues seguiremos en el próximo video. Adiutorium nostrum nomini Domini, qui feci celum et terram. Domini exaudi ratione meam et clamor meam sancte venia, benedicamus Domini o Deo gratias. Benedicat vos omnipotens et misericordominus Pater, et Filius Spiritus Sanctus, que en todo Dios sea glorificado.